equipo está conformado por Jesús Manuel Hernández, mi nombre es Glenda Merino y por Michelle Valencia. Primeramente vamos a ver las funciones del sistema en el que se encuentran estas células. Los hepatocitos son las células del hígado y forman aproximadamente el 80% de este órgano. Se disponen formando láminas de una célula de espesor que se unen unas con otras, formando estructuras tridimensionales a modo de esponja. Tienen una vida relativamente larga, puesto que son renovadas aproximadamente cada 5 meses, aunque depende si hay procesos de regeneración o no. Cuando hay daños en el hígado, los hepatocitos tienen una gran capacidad de proliferación y regeneración de la parte dañada. En esta imagen, en la figura E, podemos observar con más detalle los hepatocitos. De igual manera les incluí otra figura que es el detalle de hepatocitos binucleados y de los sinusoides con eritrocitos en su interior. Y las zonas blancas que observamos son son zonas blancas periféricas del citoplasma y corresponden a lugares de depósitos de lípidos. A continuación vamos a ver un poco de la morfología que tienen estas células. Podemos observar que tiene un núcleo, hay algunas que tienen dos, pero pues no es muy común, pero sí hay. Se conforma por el eritrocito, el sinusoide, el espacio de Dice, la peroxisoma, la lisosoma, el canalículo biliar, el sinusoide, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, el endotelio, la mitocondria, el aparato de Golgi y glucógeno. Se suele decir que los hepatocitos son células poliédricas, es decir, que tienen varias caras y normalmente tienen 6 caras, pero aún así el número puede variar. Las caras pueden estar en contacto con un espacio sinusoidal o con otro hepatocito. Son células grandes de unos 20 a 30 ohms de diámetro y poseen núcleos redondeados y centros en la célula. En hígados adultos hay muchos más hepatocitos, hasta un 25% del total, y pueden llegar a presentar hasta 2 núcleos. La mayoría de los núcleos de los hepatocitos son tetrapolares, es decir, que tienen doble contenido de ADN que una célula normal diploide. El tamaño de los núcleos es variable y está relacionado con el grado de ploidía, la cual aumentan con la edad del individuo. Poseen heterocromatina dispersa y uno o más nucleolos bien patentes. Es raro encontrar hepatocitos en mitosis. Sucede un mitosis por cada 10.000 o 20.000 hepatocitos, pero sí son frecuentes cuando hay algún proceso de regeneración hepática. El aspecto del citoplasma es variable y dependen de su estado fisiológico, sobre todo influido por la presencia de almacenes de grasa o glucógeno. El citoplasma del hepatocito posee pequeñas y abundantes mitocondrias, 800 a 1000 por célula. Se ha estimado que la célula hepática puede contener por lo menos 50 complejos de Golgi y se pueden formar pilas de 3 a 5 cisternas con las zonas laterales de cisternas ensanchadas y con cuerpos densos. Las pilas de cisternas están están esparcidas y se localizan sobre todo en las proximidades de los canalículos biliares. Los hepatocitos contienen una gran cantidad de peroxisomas, entre 200 y 300, más que otros tipos celulares. En las proximidades de los canalículos biliares también se pueden observar numerosos lisosomas, pero también en el resto del citoplasma. Y aquí podemos ver una imagen. Los hepatocitos son células polarizadas, lo que quiere decir que tiene diferencias celulares entre las partes en contacto con los canales sinusoidales y las que forman parte de los canalículos biliares. Los canalículos biliares son las ramas más delgadas del sistema biliar. Esta polaridad del hepatocito es esencial para muchas funciones hepáticas y su desorganización van a provocar enfermedades hepáticas. En los hepatocitos se considera apical a la membrana que forma los canalículos biliares. Al igual que otros epitelios,
En la membrana apical hay uniones estrechas, que en este caso sellan y mantienen la integridad de los canalículos biliares. Además, esta membrana apical contiene microvellosidades que aumentan la superficie y pueden representar hasta un 13% total de la membrana del hepatocito, que permite acomodar más moléculas en la membrana. La eliminación de las uniones estrechas provoca la pérdida de la polaridad y la polaridad de hepatocitos y la formación de canalículos biliares se establece durante el desarrollo embrionario. La polaridad funcional va a depender del desigual reparto de transportadores y moléculas entre las membranas apicales y las vasolaterales. Entre las más importantes están los transportadores de membrana de tipo ABC, que son los ATP Binding Cassettes. Este reparto diferencial depende a su vez del aparato de Golgi, los endosomas y el citoesqueleto, microtúbulos y filamento de actina. Esto se hace mediante dos rutas. Va a haber una figura 5 que ahorita se las voy a poner. Los transportadores ABC se liberan desde el aparato de Golgi en vesículas y son transportados directamente a la membrana apical o a los endosomas de reciclado como intermediarios. Otras proteínas lo hacen mediante tracitosis, viajando primero a las membranas vasolaterales y desde ahí a endosomas que envían vesículas a la membrana apical. Incluso hay una vía peculiar para los transportadores de cobre, los cuales llegan mediante rutas vesiculares hacia la membrana apical. Y pues aquí está una imagen que va a representar este proceso pues desde A, B y C. Podemos ver el aparato de Golgi, la membrana vasolateral, el endosoma, la membrana apical, el canalículo biliar, las vesículas y los endosomas. Y aquí les explico cómo funciona. En A, por transitosis se transportan las proteínas, se van transportando las proteínas en vesículas en el aparato de Golgi y se fusionan con la membrana vasolateral. Con la membrana vasolateral, aquí podemos ver, y desde los cuales se transportan al dominio apical de la membrana del hepatocito. Y luego tenemos B. Los transportadores ABC pueden ir directos desde el aparato de Golgi hasta la membrana apical. Y C. Los transportadores ABC pueden también salir empaquetados en vesículas que se fusionan con endosomas de reciclado y desde ahí para ser enviados a otras vesículas hasta la membrana apical. Y sería todo. Ahora mi compañera Michelle les va a hablar sobre las características fisiológicas de las células hepáticas. En las características fisiológicas del hígado están las funciones metabólicas, el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En el metabolismo de carbohidratos, el hígado regula la concentración de la glucosa que se encuentra en la sangre, almacena el glucógeno que permite evitar una hipoglucemia y forma compuestos químicos importantes a partir de productos intermedios del metabolismo de carbohidratos. En el metabolismo de lípidos se forma la mayor parte de lipoproteínas, las cuales son necesarias para el transporte del colesterol a todos los tejidos. También forma cantidades considerables de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Convierte grandes cantidades de carbohidratos y proteínas en grasas. En el metabolismo de proteínas, las células del hígado son fundamentales para mantener el equilibrio de proteínas y de productos de desecho. Cuando el hígado no funciona, se produce la muerte en pocos días. También se lleva a cabo la formación de urea para suprimir el amoníaco de los líquidos corporales. Este proceso evita que el acúmulo de amonio, una neurotoxina que se asocia a la denominada encefalopatía hepática del paciente con cirrosis. Entre las funciones están también las vasculares. Esta dice que el hígado recibe entre el 30 y 40% del gasto cardíaco, desempeñando una función hemodinámica. Al actuar como reserva, así cuando se produce una disminución del volumen de la sangre, las reservas de estas pasan a la circulación general, mientras aumenta ese volumen y también aumenta la reserva vascular de las sinusoides hepáticas.
Otra de las funciones es la secretora y excretora. El hígado juega un papel importante en la metabolización y excreción de los fármacos y otras sustancias exógenas. Es de la vía de excreción del calcio, del parte del colesterol de la circulación enterohepática. La bilis se produce en los hepatocitos, liberada en los canalículos y conductos biliares, compuesta por agua y electrolitos. Los ácidos biliares son producidos a partir del colesterol al conjugarse con la glicina y taurina. Ahora vamos a ver las principales funciones y enzimas involucradas por mi compañero Jesús. La alanina es una enzima que se encuentra principalmente en las células del hígado y del riñón. También se encuentran en pequeñas cantidades en el corazón y en los músculos. En condiciones normales, la concentración de esta en sangre es baja, pero cuando existe la lesión hepática, la alanina se libera al torrente circulatorio incluso antes de que aparezcan signos evidentes de lesión hepática. La alanina es muy útil para detectar enfermedades hepáticas. La alanina, tal como la enzima alanina, la aspartato es una enzima producida por las células hepáticas, pero los músculos también producen aspartato y pueden estar elevadas por enfermedades diferentes a la enfermedad hepática. Por ejemplo, a menudo el aspartato es alta durante un infarto. En muchos casos de inflamación del hígado, las alaninas y aspartato también están altas. En algunas enfermedades como la hepatitis alcohólica, las concentraciones de aspartato pueden ser más altas que las de alanina. Las concentraciones de aspartato pueden ser normales y de todas maneras se pueden estar presentando daños hepáticos. Tal como la enzima fosfatasa alcalina. Esta es una enzima producida en las vías biliares, intestinos, riñones, placenta y huesos. Esta enzima se mide para ayudar a los médicos a determinar si una enfermedad está concentrada en las vías biliares o en el hígado. Cuando la concentración de esta enzima está alta y las concentraciones de alanina y aspartato bastante normales, puede haber un problema en las vías biliares, como una obstrucción. Algunos trastornos óseos también pueden ser causa de una alza en la concentración de la fosfatasa alcalina. Gamma-glutamil transpeptidasa. Esta enzima, como en la fosfatasa alcalina, es producida en las vías biliares y se puede subir cuando hay un trastorno de las vías biliares. Las alzas en GGT o fosfatasa alcalina por lo general sugieren enfermedad de las vías biliares. La medición de GGT es una prueba muy sensible. Puede aparecer alta con cualquier otra enfermedad hepática. Las concentraciones altas de GGT también son causadas por medicamentos, aun cuando se hayan tomado según la prescripción médica, y a menudo son elevadas en personas que beben demasiado, aun cuando no haya enfermedad hepática. Gamma-glutamina. Ok, y ya por último tenemos pues una breve conclusión. Y pues concluimos que el hígado es el segundo mayor centro de producción de grupos hemo del cuerpo, tras la médula ósea. Y pues aquí una breve explicación de que el grupo hemo es un grupo prostético, no peptídico, en varias proteínas que transportan oxígeno, en aquellas proteínas que protegen agentes oxidantes como la catalasa y peroxidasa. Y de igual manera, en el hígado la síntesis depende de la demanda del citocromo microsoma P450, así que la mayor parte de grupos hemos forma parte de este citocromo. Además de la función de almacén, los hepatocitos tienen una función hormonal,